Según el libro de Éxodo, el maná era el alimento enviado por Dios. Esto representa el inicio de una nueva era para probar la fidelidad y la obediencia del hombre. Queremos presentaros esta sección, Aprendiendo de, hoy enfocados en Moisés, enfocados en el maná del cielo. Antes de que respondamos de una manera más extensa a esta pregunta, ¿qué es el maná? ¿De dónde proviene? Se debe partir del origen de la necesidad de que Dios haya mandado el maná a su pueblo Israel. Este era uno de los principales alimentos que consumieron durante 40 años. El maná era una especie de rocío que llegaba por las mañanas y lo cubría todo como si fuera una especie de escarcha, para que los israelitas lo recolectaran en la justa medida de lo que consumieran en ese único día. Si tomaban mucho maná para acumular, si tomaban mucho maná para almacenar, rápidamente se descomponía, se pudría, como decimos hoy en día. Además, solo el sexto día de la semana estaban autorizados para recoger el doble y guardar una porción para el día siguiente. Dios lo puso de esa manera, pero muchos no seguían sus reglas. Guardaban más de lo que estaba permitido y salían a recolectar en el día de descanso. Cuando lo hacían, no obtenían nada. El maná era una especie de alimento que se medía por litros y para una persona en promedios, donde se podría recolectar medio litro, 2 litros. Se dice que el maná era como un rocío que debía recolectarse en las mañanas y muy temprano, antes de que el sol del desierto lo evaporara, desapareciera. Esto es lo que dicen algunos estudiosos. Yo digo lo que dice la palabra de Dios, porque a veces nos gusta especular, nos gusta imaginar en qué consistía ese maná, y la palabra de Dios no da muchos detalles. ¿Qué podemos aprender del maná del cielo en el desierto? ¿Qué enseñanza puede darnos Dios en este día sobre el maná del cielo? ¿Qué enseñanza dio Dios a Moisés y al pueblo con esta bendición del maná? El maná del cielo fue el regalo de Dios para el pueblo de Israel mientras vagaban por el desierto. La historia del maná, de su provisión, se cuenta en el libro de Éxodo, capítulo 16. Dios le dice a Moisés: «He aquí, yo os haré llover pan del cielo». El pan resulta ser una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Era como una semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Estos son algunos datos que menciona Éxodo capítulo 16, versículo 4, versículo 14 y versículo 31. La gente debía salir a comer el maná del cielo y recolectar lo suficiente para ese día. El sexto día debían recolectar el doble del maná del cielo para no tener que trabajar en sábado, pero no debían recolectar más de lo que necesitaban. Aquellos que pensaron que podían guardarlo para el día siguiente se encontraron con que ese maná se había pudrido, ya no valía para nada. Es poco probable que lo sepamos alguna vez, pero además del contexto histórico del maná del cielo, hay algo significativo que es más perdurable. ¿Cuál es el significado espiritual del maná del cielo? Por eso queremos presentaros en este día esta reflexión, lecciones y el significado espiritual del maná del cielo. Dios le dice a Moisés, Dios le dice a los israelitas que deben juntar lo suficiente para un día a la vez. Y hay 3 cosas en las que podemos reflexionar. El maná del cielo mostró una continua dependencia de Dios. Te hago una pregunta, y yo también me hago una pregunta. ¿Dependo de Dios en todo? ¿Es Dios mi provisión? ¿Dependo de Él para el diario vivir? Los israelitas en ese momento
eran un pueblo viajero. Dependían de encontrar pastos y suministros donde pudieran. No pudieron almacenar grandes reservas de alimento. La vida era precaria y es posible que solo hayan estado unos pocos días de morir de hambre en cualquier momento. Fíjate, vagar por el desierto tantos años. ¡Wow! Cuando Dios les da comida a los israelitas, los está animando a depender de Él. Diariamente. Cuando el Señor les da esa provisión de maná, de codornices, les está diciendo, dependéis de mí. Cada día tenéis que depender de mí. Después de 40 años de vagar, entrarían en la tierra prometida y se asentarían. En ese momento podrían almacenar grano en graneros, pero sus experiencias en el desierto serían una lección espiritual duradera. El maná era recogido diario, no se podía almacenar, debían creer de Dios que les iba a dar la porción el día siguiente, es decir, debían depender de Dios. De igual forma, nosotros debemos depender de Dios. Cada día debemos buscar nuestro alimento espiritual y confiar en Dios. Esta es la primera lección espiritual que aprendemos. El maná del cielo mostró una continua dependencia de Dios. El segundo punto es que el maná del cielo era una forma de advertirles que no se aferraran a las cosas buenas por mucho tiempo. Muchos de nosotros enfrentamos esa tentación. Nos gustan las cosas como son y somos resistentes al cambio. Pero aferrarse a las cosas en lugar de dejarlas ir pueden volverse muy amargas. A veces es correcto seguir adelante en el trabajo o en un ministerio de la iglesia. El hecho de que siempre hayamos hecho algo de esta manera no significa que siempre debemos hacerlo. Por eso la segunda lección que podemos aprender del maná del cielo es que era una forma de advertirles a Moisés y a los israelitas que no se aferren. Que no se aferraran a las cosas buenas por mucho tiempo. La tercera lección es que el maná del cielo era un presagio del verdadero pan del cielo. Y aquí entra la persona de Jesús, porque el Evangelio debe enfocarse en Jesús. El Evangelio debe ser cristocéntrico. El Evangelio representa a Jesús. Jesús es el centro de todo. Y el maná del cielo era un presagio del verdadero pan del cielo. Jesús se refirió al maná del cielo en su discurso a sus discípulos, en el Evangelio de Juan capítulo 6. El verdadero pan de Dios, dijo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 30, Juan capítulo 6. Es decir, Él mismo. Él les dice que sus antepasados comieron el maná y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Versículo 50, mismo capítulo. Y hay un gran contraste entre el maná que comieron los israelitas en el desierto y el verdadero pan del cielo, Jesús. Uno satisface por un día, el otro satisface eternamente. Mientras que un don tiene que renovarse perpetuamente, el otro se da de una vez por todas. Déjanos tus comentarios al respecto sobre el maná del cielo. ¿Qué podrías decirnos tú sobre el maná? ¿Quieres compartirnos una breve reflexión, un breve mensaje? Puedes hacerlo en la caja de comentarios de este vídeo en YouTube. También lo puedes hacer en el grupo de amigos de Telegram. Tenemos grupo de amigos por si te quieres unir. Lo dejamos en la descripción para que puedas unirte. Es un grupo abierto. No es un grupo donde una persona, un administrador deja los comentarios y los demás solo pueden leerlo. No. Es un grupo para que tú también dejes tus comentarios. Es una familia. Así que si quieres unirte a este grupo de amigos en Telegram, hazlo. Con total libertad, estás en familia. Y continuando con el maná del cielo, aparte de aprender 3 lecciones sobre el maná, hay verdades que puedes encontrar en este capítulo 16 de Éxodo. Y cuando leía un poquito sobre este pasaje y sobre el maná del cielo, uno llega a la conclusión de que Dios te lleva a lugares de necesidad para que lo mires a Él,
¿Por qué? Porque Él satisface esas necesidades. Éxodo capítulo 16, versículos 1 y 2. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Esto estaba a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. En Elim, Israel disfrutó de 12 manantiales de agua y 70 palmeras datileras. Esto lo puedes leer en Éxodo capítulo 15, verso 27. Es curioso que la Biblia no reporta, no recoge ninguna queja allí. Pero Israel no estaba necesitado en ese momento, así que no necesitaban confiar en Dios. Sin embargo, tan pronto como se dirigieron al desierto, toda la congregación se quejó de nuevo. En los momentos de bendición, en los momentos de prosperidad, el pueblo no se queja. Pero cuando llega la prueba, cuando llega el momento de ir al desierto, entonces sí que se queja. Y esto nos pasa a nosotros también. Cuando las cosas nos van bien, cuando el ministerio funciona, cuando en la familia hay bendición, hay prosperidad, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay prueba, todo marcha bien. Pero cuando llega la prueba, cuando Dios permite la enfermedad, cuando Dios permite esos momentos grises, oscuros, entonces murmuramos, entonces criticamos a Dios. La necesidad no era agua, era comida. Acusaron a Moisés de llevarlos al desierto para matarlos de hambre. Y aquí hay verdades que tenemos que aplicar a nuestra vida. Cuando reconoces una necesidad en tu vida, tus opciones son quejarte o acudir al Señor en oración, en agradecimiento. Dios guió a Israel a este desierto donde no había comida, tal como lo había estado guiando en cada paso desde su salida de Egipto. Los israelitas culparon a Moisés de haberlos traído al desierto. Así que les dijo que cuando Dios supliera su necesidad de comida esa noche, sabrían que fue el Señor, no Moisés, quien los sacó de Egipto. No solamente el pueblo criticaba a Moisés, murmuraba contra Moisés, criticaba a Dios, porque fue Dios el que sacó a Israel de Egipto. Cuando enfrentamos una necesidad en nuestra vida, podemos culpar a alguna persona o circunstancia por nuestro problema, tal como Israel culpó a Moisés. Pero también podemos reconocer que el Señor nos trajo a esta situación de necesidad e ir a Él en oración. Le podemos pedir agradecidos que sea Él nuestra suficiencia para satisfacer nuestra necesidad. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando llegan esos momentos duros de dolor, de prueba, de desierto, ¿acudes a la presencia de Dios para darle gracias? Señor, no voy a decir por qué viene la prueba, sino para qué. ¿Qué quieres mostrarme en esta situación? Esa debería ser la actitud. Agradecer a Dios por esos momentos de prueba. Fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. No fue el propio Jesús, fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para probar, para pulir. Y si el Señor nos lleva al desierto, es por un motivo. Es en el desierto donde tú y yo nos fortalecemos en el Señor. Es en el desierto donde nos renovamos. Y como me gusta decirte, no hay tierra prometida sin desierto. En el versículo 6 de Filipenses capítulo 4 me llama la atención esto, con acción de gracias. Debemos agradecer al Señor por la oportunidad de confiar en Él para suplir mis necesidades. Esta es una verdad que encontramos en este pasaje, pero hay más verdades. La murmuración revela la condición interna de tu corazón. Si tienes, por ejemplo, una taza llena de café y la taza se golpea, ¿qué se derrama? El café, ¿verdad?
Pues si tienes el corazón lleno de descontento, de crítica, de murmuración, y una persona o situación difícil golpea tu vida, ¿qué sale? El descontento, la queja, la murmuración, lo que hay en tu vida, lo que hay en tu interior. En otras palabras, sus quejas son sintomáticas de un problema más profundo. No está aprendiendo a estar contento, ya sea que esté satisfecho pasando hambre. Y así actuamos muchas veces nosotros. La murmuración revela la condición que hay en nosotros, la condición interna de nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Crítica, murmuración, orgullo, queja o hay agradecimiento? Hay palabras de bendición, hay palabras de honra para Dios. ¿Qué hay en tu corazón? La murmuración tiene una forma de esparcirse entre el pueblo de Dios. No sé, pero siempre se nos pega las cosas malas. Siempre se nos pega la crítica, el chisme, la murmuración. ¿Te has dado cuenta? Somos así. Nos deleitamos, nos regocijamos cuando nos enteramos que un hermano o una hermana están mal. Y empezamos a criticarlo, a humillarlo. Empezamos a murmurar, empezamos a decir entre nosotros, aquí hay cosas que está haciendo mal, seguramente tiene pecados ocultos. Es lo primero que decimos, cuando un hermano o una hermana están en pruebas. Algo hay en su vida, que puede ser, pero esa no es nuestra actitud, esa no debería ser nuestra actitud. Nosotros estamos llamados a restaurar a los hermanos, a levantarlos, no a humillarlos, no a ser juez. La murmuración tiene esa forma de esparcirse entre el pueblo, así que debemos estar en guardia. El versículo 2 dice que toda la congregación, no uno, no dos, no una familia, toda la congregación se quejó contra Moisés y Aarón. Eso no significa que todas las personas se quejaran, pero sí significa que la mayoría lo estaba. Y la murmuración tiene una forma de esparcirse entre el pueblo de Dios. Alguien comparte una queja sobre algo en la iglesia y te recuerda algo más que no te gusta. Y le pasas a otra persona la queja de la primera persona y luego le agregas la tuya. Y muy pronto las quejas crecen como esa bola de nieve. Y toda la iglesia, toda la congregación se queja. Aunque la queja suele ser contra algún individuo o especialmente contra los líderes, los pastores, las autoridades, en realidad es contra el Señor. Por supuesto, hay una forma adecuada de presentar preocupaciones legítimas a los líderes de la iglesia. No hay líderes perfectos. Y seguramente en la congregación, en la iglesia que estés, no es perfecta. Así que si hay un problema y tú lo ves, sé parte de la solución. No seas parte del problema. Tu autoridad, tu pastor, tu líder debe saberlo. Si hay hermanos que están en crítica, en murmuración, tienes que hablarlo con tu autoridad. No te unas a ese grupo. Los quejumbrosos, como dicen, revelan el estado de su corazón. Tú te darás cuenta cuando ves a una persona si está en queja o no, por cómo actúa. Cuando le dices, ayúdame, vamos a hacer esto, y ya te pone caras largas. No, otra vez no. Se queja. Lo primero que sale son cosas negativas. Hay personas así, en queja, en crítica, que no buscan soluciones. Solo se desahogan. Y en Éxodo capítulo 15, su queja fue agua amarga. Dios satisfizo esa necesidad. En el capítulo 16, su queja fue por comida. Y el Señor hizo llover pan del cielo, el maná del cielo. En el capítulo 17, nuevamente no había agua, y el Señor provee agua de la roca. Pero la gente siguió en queja, refunfuñando, como decimos aquí en España. Así que si estás tentado a refunfuñar, revisa, analiza tu corazón y mantente en guardia porque eso se propaga. Y cuando se propaga, contamina a muchos. Contamina o contagia, como lo quieras decir. Los que están en queja, los quejumbrosos, a menudo exageran lo bueno que era la vida cuando estaban esclavizados por el pecado y no ven los beneficios de confiar en Dios.
Los que están en queja compararon su falta de alimento en el desierto con las ollas de carne y con pan, con esa plenitud que disfrutaron en Egipto. Como dice Éxodo capítulo 16, verso 3. Cuando mires al Señor, verás que su gracia y su gloria son suficientes. El Señor respondió a las quejas del pueblo con su gracia, con su misericordia. Prometió hacer llover pan del cielo. El maná del cielo sobre ellos, Dios se lo dio. Dios les provee comida en esa noche. Éxodo capítulo 16, verso 4, 6 y 8. Entonces, mientras Aarón hablaba a la congregación, todos miraron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor en la nube. Éxodo capítulo 16, verso 10. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que al atardecer comerían carne y en la mañana se saciarían de pan. Y el objetivo de esto no era simplemente satisfacer su necesidad de alimento. Fue para decirles: sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Más grande que tu necesidad de comida es la necesidad de saber que el Señor es tu Dios. El hecho de que Dios satisfaga las necesidades de esta congregación que se queja, sin que siquiera se lo pidan, muestra la importancia de saber por experiencia que Él trata contigo en su gracia. Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para ser fuerte en su gracia, debes ser claro y mantenerte firme en el Evangelio. El Evangelio es gratuito, es para todos. De hecho, Dios da su gracia a enemigos impíos que no la merecen. Y te voy a mencionar algunos pasajes. Romanos capítulo 4, verso 5. Romanos capítulo 5, versículos del 6 a 10. Primera carta de Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 15. Debes vivir diariamente en su gracia, sin caer en la trampa del legalismo. Dios no solo fue increíblemente misericordioso con estas personas que se quejaban, sino que también les mostró su gloria. Esta era probablemente una luz en la nube, más brillante que la luz habitual que brillaba en ella. La gloria de Dios fue una revelación de su grandeza, de su poder. Y cada vez que en la Biblia las personas vislumbraban la gloria de Dios, la respuesta uniforme era el miedo. Muchos se asustaban. Cuando Jesús se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan, dice la palabra, Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 6, esto: se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Cuando Juan más tarde vio al Salvador resucitado en su gloria, informa de esto en Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús nos revela la gracia y la gloria de Dios. Cuando vemos todo lo que Él es para nosotros, es suficiente. Tenemos en Él todo lo que necesitamos. Y Éxodo capítulo 16 enfatiza repetidamente la suficiencia de la provisión de Dios. Esa provisión de Dios para estas personas necesitadas, estas personas que estaban en queja. Haría llover pan del cielo sobre ellos. Él les daría pan hasta saciarlos. Dice la palabra que estarían saciados de pan. Debían recoger cada uno según lo que pudieran comer. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Mañana tras mañana cada uno recogía cada uno según lo que había de comer. Versículo 16, versículo 18, versículo 21. Aparentemente el maná era suficiente desde el punto de vista nutricional, como la leche materna para un bebé. Las codornices solo vinieron 2 veces, pero el maná del cielo cubrió sus necesidades durante 40 años. Versículo 35.
Y este énfasis repetido muestra que Dios no es tacaño con sus recursos. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, como dice Efesios capítulo 3, verso 20. Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, como dice nuestro hermano Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 3. Además, Moisés nos dice que sabía. Nos dice claramente a qué sabía ese maná del cielo. Éxodo capítulo 16, verso 31. A mí me encantaría probar el maná, Dice que su sabor era como de hojuelas con miel. Y esa descripción satisface nuestra curiosidad, pero también nos enseña una lección importante. El Salmo 19, verso 10 dice que la palabra de Dios es dulce, más dulce que la miel. Esa miel que destila del panal. Salmo 34, verso 8 dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 119, versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y luego Moisés, en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, dijo lo siguiente, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. De esto hemos hablado hace unos días, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Continuó prometiéndoles que el Señor los llevaría a una buena tierra de abundancia, donde comerían y estarían satisfechos. La palabra de Dios es suficiente y satisfactoria para la vida. No te olvides de esto. Yo hace tiempo, en los estados de WhatsApp, de Messenger, incluso de Facebook o de Twitter, me gustaba poner una frase que decía así: qué dulce eres, Señor, para los que te buscan. ¿Qué serás para los que te hallan? Qué dulce eres, Señor, para los que te buscan. ¿Qué serás para los que te hallan? El maná del cielo nos enseña que debemos buscar al Señor para satisfacer todas nuestras necesidades y que cuando saboreemos su gracia y su gloria, estemos satisfechos. El maná del cielo apunta a Jesucristo, el verdadero pan de vida que bajó del cielo para saciar nuestra alma. Después de la alimentación, esas 5.000 personas, el Evangelio de Juan capítulo 6 informa que los judíos desafiaron a Jesús a que les diera una señal para que pudieran creer en él. Como si él no les hubiera dado ya una señal lo suficientemente grande, alimentar a 5.000 personas. Refiriéndose a Éxodo capítulo 16, ellos dijeron en Juan capítulo 6, verso 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús respondió, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por la razón equivocada respondieron, Señor, danos siempre este pan. Juan capítulo 6, versículo 34. Y Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Quien viene a Jesús no tendrá hambre, y el que cree en él nunca tendrá sed. Ningún simple hombre podría hacer una afirmación como esta. Él satisface a todos los que vengan a él. Y hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando tú veas a los políticos o a los gobiernos en televisión decir que vamos a erradicar la pobreza, no les creas, porque no lo van a hacer. La palabra de Dios dice que los pobres siempre estarán con ustedes.
cree lo que dice la palabra, no creas lo que dice el hombre. Cuando escuches en políticos o en gobiernos estos de que erradicaremos la pobreza, de que llevaremos comida a todo el mundo, de que no habrá escasez, de que no habrá hambruna, no les creas, porque la palabra de Dios afirma y confirma que a los pobres siempre les tendremos con nosotros, a las viudas también, a los huérfanos también. Así que no creas lo que te dicen, no te creas todo lo que te dicen, no creas lo que te dice la televisión, no te creas lo que te dicen las noticias, porque mienten. Cree lo que dice la palabra. Cree esta afirmación: quien viene a Jesús no tendrá hambre, y el que cree en Él nunca tendrá sed. Él satisface a todos los que vengan a Él. Pero los judíos respondieron en queja, refunfuñando. Jesús los reprendió: yo soy el pan de vida, y vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No estaba hablando de comer el pan de la comunión, sino de confiar personalmente en Él. Confiar en su muerte en la cruz para obtener la vida eterna. Jesús estaba señalando la verdad de que mientras verdaderamente nos alimentemos de Él, para nuestras necesidades diarias, disfrutaremos de un pan dulce, nutritivo incluso mientras caminamos en un desierto. ¿Conoces esa satisfacción de alimentarte diariamente de Jesús como tu pan de vida? Dios te lleva a lugares de necesidad para que lo mires a Él. Y cuando lo miras, Él satisface esas necesidades. Cuando miras al Señor, ves que su gracia y su gloria son suficientes. Y el maná apunta a Jesús, el verdadero pan de vida que baja del cielo para saciar nuestra alma. Lo que tenía que hacer el pueblo era levantarse temprano, esforzarse y recoger el maná. Y diariamente nosotros debemos esforzarnos por echar mano de Cristo como pan de nuestra alma. El maná del cielo no solo flotó hacia la boca de todos, era gratis, era abundante, pero la gente tenía que levantarse y recogerlo todos los días antes de que el sol lo derritiera. Y era una prueba de fe para ver si obedecerían a Dios o no. Era una prueba para ver si Israel obedecería el mandato de Dios y confiaría en Él para proveer cada día. Dios le ordenó a Moisés que pusieran un poco de maná en una vasija frente al arca del testimonio después de que se construyó el tabernáculo para que las generaciones posteriores recordaran cómo Él los alimentó con el maná. Por supuesto que la gente no podía entrar al lugar santísimo y ver esa vasija de maná, pero el sumo sacerdote podía decirles que estaba allí. Y de hecho, en la palabra de Dios dice que en el arca estaba la vara de Moisés, pero también estaba un poco de maná. El arca era donde se rociaba la sangre expiatoria. Y de manera similar, debemos presentarnos ante el Señor a menudo para recordar su provisión para nosotros. Debemos comer su carne. Debemos beber su sangre. Y no penséis mal, ¿vale? Aquí estoy haciendo mención al pan y al vino. El vino que representa su sangre derramada en la cruz. El pan que representa su cuerpo golpeado, maltratado. Además, no puedo pensar en un hábito más importante como el de alimentarte diariamente del Señor. ¿Y cómo lo hago? A través de su palabra. Como dijo nuestro hermano Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, esfuércense cada día por alimentarse del Señor. Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. Y el significado del maná es que todos lo necesitamos. Todos necesitamos a Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús. Dios tiene provisiones ilimitadas de gracia en Cristo, pero tú y yo debemos hacer el esfuerzo diario de buscar a Dios, de buscarle cada día en oración a través de la palabra.
cada día, no de domingo en domingo, no de jueves en jueves, o cuando tú tengas tu culto o tu reunión en la iglesia, todos los días. Al igual que el pueblo se esforzaba por buscar a Dios temprano en la mañana, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Temprano en la mañana, si no puedes dormir en la noche, te levantas a las 2, las 3 de la madrugada, ponte a orar, ponte a buscar a Dios. Búscale en oración. Esfuérzate por tener una relación íntima con Jesús. Él es el verdadero maná del cielo. Él es el pan del cielo. Y está a nuestro alcance. La pregunta es, ¿acudirás a Jesús o te quedarás de brazos cruzados, dormido? La respuesta depende de ti.